un poquito a hacerte un par de preguntas hoy. Me gustaba que pensemos. Lo primero que quería preguntarte es si hace mucho no te preguntás para qué es la iglesia, para qué estamos aquí, para qué Dios diseñó la iglesia, cuál es el propósito que Dios pensó, soñó para la iglesia de su iglesia. Pensemos un poco en esto. La iglesia es un lugar donde nos reunimos juntos a escuchar a Dios. La iglesia es un lugar donde cantamos, donde debatimos teología. La iglesia es un lugar donde debatimos formas. Es un ambiente donde se percibe a Dios. La iglesia es una experiencia de fin de semana. La iglesia será una discusión. Para algunos será el momento más aburrido de su vida. ¿Qué es la iglesia? Y una jornada como hoy nos estimula justamente a pensar y a mirar bajo la perspectiva del reino cuál es la misión que Dios diseñó para la iglesia en medio de una cultura que cada vez le da la espalda a Dios. Nos debería alarmar las respuestas que dan las personas que caminan la peatonal de Quilmes. Ellos asocian a la iglesia con la imagen de un Dios burocrático, un Dios lejano, un Dios condenador, cuando justamente leemos en la palabra de Dios que el sueño y el diseño que Dios pensó para su pueblo y para su iglesia no tiene nada que ver con esto, y mucho menos cuando Jesús les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, que va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y ahí yo voy a darles la misión, que será que vayan y que sean mis testigos hasta el fin y que hagan discípulos. Por eso es que Jesús comisionó a los suyos para que todos los hijos y los que creen en Jesús puedan reflejar lo que oyeron y lo que vieron en Jesús. Es decir, que a la sola mención de Dios, las personas entiendan que Dios es como Jesús. A mí esto me parece extraordinario, ¿no? Lograr que las personas vean en nosotros que Dios es como Jesús. Eso sería hermoso, que cada mañana nosotros estemos viviendo y levantándonos en este sentir. Para que el mundo entienda quién es Dios, será la iglesia quien deba y tenga la responsabilidad de poder dar las respuestas que este mundo se hace. Nosotros somos la presencia corporal de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Fue Jesús quien oró por nosotros. Él mismo oró para que nosotros podamos reflejar al mundo su misma esencia. Cada vez que nos aproximamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos y descubrimos cómo la iglesia tiene mucho su identidad basada en un movimiento. Quiero que me captes la atención en esto. En un movimiento más que en un establecimiento, más que en algo rígido y duro. Quédense en Jerusalén, pero no eternamente ahí quietitos. Les iba a comisionar para que luego comiencen a moverse. Y quiero decirte así que la iglesia es un movimiento de obediencia y amor. El que está anotando, y yo veo a algunos con virón, otros con celular, honro a todo el que toma nota, hermano, sépalo. Eso es una actitud preciosa de devocional en su semana. Dice que la iglesia es un movimiento de obediencia y de amor. Fue la obediencia del Padre y el amor a sus hijos lo que movió a Jesús a dejar los cielos sin nacer en un pesebre. Fue la obediencia al Padre y el amor a sus hijos lo que llevó a Jesús a morir en una cruz. Fue la obediencia al Padre y el amor hacia sus hijos lo que llevó a Jesús a resucitar de entre los muertos para darnos a nosotros la gran misión y el privilegio de reflejar a través del Espíritu Santo las vivencias y las experiencias que supone Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el reino un movimiento de avance. Hablamos mucho de no vivir del pasado, de no quedarnos viviendo del pasado. Y como iglesia del encuentro necesitamos mirar hacia adelante para creer en todo lo que Dios tiene para nosotros, en todos los propósitos que vienen por delante, honrando la historia, pero mirando y entendiendo que la iglesia es un movimiento. La palabra movimiento encierra muchas cosas. Por ejemplo, que no es algo rígido,
que no es algo duro y mucho menos algo estático. Es el Espíritu el que da movimiento. Él es esencialmente movimiento. El Espíritu Santo nos impulsa. El Espíritu Santo te envía. El Espíritu Santo te inquieta para que no te quedes quieto, sentado en un lugar establecido. Porque la religión mata, la rutina seca los huesos de un corazón que aparta al Espíritu Santo de la misión que Dios estableció para la iglesia en este tiempo. Los hijos no se distraen. Los hijos no nos entretenemos en este mundo. Los hijos no estamos de paseo por la tierra. Los hijos fuimos llamados a reflejar a Jesús para que el mundo vea que Dios es como Jesús. Por eso es que necesitamos una jornada como hoy, redescubrir de manera continua cuál es la misión de una iglesia viva, renovada y llena del Espíritu Santo. Solemos muchas veces idealizar a la iglesia primitiva. Nos acercamos a Hechos de los Apóstoles y vemos cómo vivían este clima extraordinario de familia, pero nos olvidamos que afuera, a lejos, unos kilómetros más, había un clima de hechicería. Había un clima justamente de enemistades, de herejías, de hipocresías, de rivalidades que acechaban también a la iglesia. Aún en medio de eso, lograron vivir esto de ser familia. Por eso que con todo esto hay algo evidente, que la iglesia primitiva tenía un sello característico, que era justamente, estaba profundamente renovada por el Espíritu Santo. ¿Y vos sabés cuál es la pregunta que fui descubriendo al leer Hechos de los Apóstoles que estos muchachos se hicieron, nuestros padres de la fe también? ¿Cuál es la pregunta que queda continuamente rebotando en esta expresión de los primeros discípulos que comenzaron a reflejar a Jesús? Y la pregunta es simple: ¿para quién es la iglesia? Jesús les dijo para qué era, y ahora ellos tenían que preguntarse entre ellos para quién es la iglesia. ¿Quién participa de ella? ¿Cuán buenos tenemos que ser para poder ser aceptados y formar parte de la iglesia? En plena expansión y movimiento de la iglesia, leemos en Hechos 15, un momento clave donde se debatió el llamado Concilio de Jerusalén, donde allí se tuvo que parar la pelota y los muchachos entre ellos tuvieron que preguntarse uno a otro para quién es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque se fueron enterando que Pablo estaba con Bernabé por otros lados y gentiles, no judíos, comenzaron a recibir al Espíritu Santo. Y comenzaron a llegar noticias de que el evangelio se estaba expandiendo. Pero cuando llegan recontra contentos de compartir que nuevos hermanos en Cristo habían sido anotados en el libro de la vida, muchos comenzaron a alarmarse. De decirle: no, pará, la iglesia no es para esta gente. Déjalos afuera. O que organicen algo en la otra esquina. Acá no, porque acá entran solamente los judíos, los que están circuncidados y los que cumplen ciertas reglas, y un montón. Y ahí pasó que los discípulos, los apóstoles, dicen que se tuvieron que ir a charlar. Y el pastor, que es el hermano de Jesús, lo dijo el pastor Raúl hace poco, Santiago paró la pelota un momento y dijo: señores, bueno, y ahí dijo, en 2 palabras, no le hagan complicada la vida. Esto es fácil. Y acordaron algo. Ese acuerdo se basó en la profunda pregunta que te estoy también haciendo a vos: ¿para quién es la iglesia? Por eso es que nosotros como iglesia del encuentro necesitamos repreguntarnos hoy: ¿para quién estamos aquí? ¿Para quiénes estamos aquí? ¿Somos una iglesia para gente de iglesia? ¿O somos una comunidad cristiana abierta para todos, como es nuestra raíz? ¿Somos una iglesia para gente de iglesia? ¿Somos una gente de iglesia o somos una comunidad abierta, cristiana abierta para todos? Bueno, eso es algo que vos tenés que también decidir una noche como hoy, en estos 126 años que estamos celebrando. Porque yo quiero decirte así: ni siquiera quiero ser, soy parte de una comunidad de fe en continuo movimiento, donde es el amor el que nos impulsa a desarrollar relaciones. Porque la pregunta ¿para quién es? La encontramos en la palabra que nos llama a desarrollar relaciones de amor con las personas. Mucho más que eventos, mucho más que sucesos, mucho más que momentos exclusivos de que un día oré
Esto es un movimiento continuo de amor que somos llamados a desarrollar relaciones. Eso tiene que ver mucho con lo 3D que estamos hablando. En este sentido es que quiero compartirte unas ideas que vamos a compartir ahora basadas en la lectura que te voy a invitar a buscar en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, porque el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, eunuco, un africano. Dice, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hasta aquí. Tremenda y poderosa porción de la palabra de Dios que anhelo que sea de bendición para tu vida. Lo primero que quiero resaltar de este texto es que la primera idea que surge de aquí es que la iglesia es para los que no están. La iglesia es para los que no están. Dice, versículo 29, le dice el Espíritu de Dios a Felipe, anda y acércate, movete. ¿Te das cuenta esto que te digo? ¿Te das cuenta que la iglesia de Dios, que Dios diseñó es un movimiento de obediencia y amor? Felipe fue movido primeramente a ejercitar la obediencia al Padre. Y fue su decisión de ser obediente la que lo llevó a experimentar el amor que transforma. Se encontró con la experiencia más maravillosa que pudo haber tenido. Llevar a una persona a los pies de Jesús. Cuando entendemos y asumimos que ser comunidad es ser para los demás, estamos primeramente obedeciendo la misión que Dios te encomendó. Y por sobre todas las cosas, luego de obedecer, es que a la vez estás encarnando el amor de Jesús, la belleza de Jesús. Me gusta esta expresión. Cada vez que hoy el pastor decía, ¿no? Ser iglesia, ver esto, es algo bello. Ver la belleza como expresada en momentos, en sutilezas, en detalles en tu vida. Detenernos un momento a ver la belleza. Pues esto fue algo bello. Y nosotros somos llamados a reflejar la belleza de Jesús. Esto supone una transformación de mente y comienza con esta pregunta también. ¿Estamos siendo nosotros hoy, mayo del 2018? ¿Estamos pensando, orando en aquellos que no están? Hermano, vuelvo a preguntarte. ¿Orás, pensás en aquellos que no están? ¿Somos como aquel padre que nunca dejó de orar y de pensar en su pródigo? Que se quedó así mirando en el balcón de su casa, ¿cuándo volverá aquel que se fue? ¿Estaremos encarnando el corazón del Padre que mira a lo lejos esperando? ¿Dónde están? ¿Dónde está todavía el que no está? Nuestras acciones lo demuestran.
tus acciones, tu grupo de crecimiento, tu oración, como iglesia, ¿demostramos o solamente lo expresamos? Porque las acciones dicen mucho más que las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Por eso es que el versículo 30 dice que Felipe obedeció y se acercó. Gloria a Dios por los corazones obedientes al Espíritu Santo. Se acercó. Oyó lo que leía. ¿Y sabes qué más hizo? Preguntó. Se acercó, oyó y preguntó. Y aquí encuentro otra expresión de la belleza de Jesús. Solo en un corazón lleno del Espíritu Santo vamos a encontrar vida. Vida que te lleva a no ser antipático ni estar muerto a la reacción de otro. Solo un espíritu lleno del Espíritu Santo tiene vida para moverse y expresarla con una poderosa disposición a movernos, oír y preguntar. Qué bien nos hacen las preguntas que nadie se anima a hacernos. Qué bien llegan las preguntas oportunas de esos momentos cuando la gente nos pregunta lo que nadie nos pregunta. Qué sanador es acercarnos a un corazón necesitado, movernos, escuchar la necesidad, mirar a los ojos a la gente y preguntar. Porque cuando vos preguntás es necesario escuchar. Porque cuando la persona abre su corazón, ahí comienza a contarte de la abundancia de su corazón, comienza a hablar su boca. De esto se trata, del amor que desarrolla relaciones. La segunda verdad que quiero compartirte, esta idea que sale de este texto extraordinario entre Felipe y el etíope, es que la iglesia también es para los que tienen sed. Y ahí nos incluimos todos. Porque claro, los que están afuera y nosotros, Román, para los que tenemos sed. Sed de Jesús. Las personas tenemos sed. Todos los humanos tenemos sed. Y la palabra lo expresa en incansables textos de la palabra. Todos deseamos vivir para aquello por lo cual Dios nos ha diseñado. Y la gente está sedienta. Y Dios no reprocha la sed de su pueblo ni de la gente. El problema es dónde vamos a saciar esa sed. El problema es que elegimos caminos equivocados donde saciar la sed. La gente de este mundo, de la cultura y de nuestro vecindario en la ciudad de Quilmes, elige saciar su sed en lugares equivocados. Porque lejos de buscarlo en Jesús, lo busca en cualquier otra cosa menos en Él. Es como que necesitan el control para decidir ellos mismos ser el centro de sus vidas. Y aquí queda picando otra belleza que vemos que Jesús te la deja resaltada hoy. Si las personas se mueven de manera equivocada, no estaremos nosotros como iglesia del encuentro para guiarlas al lugar correcto. ¿No seremos nosotros quienes debemos llevar a la gente a los pies de Cristo? ¿No será que nosotros tenemos el gran privilegio en la vida de vivir lejos de para ganar dinero, lejos de para estar afanados buscando como busca este mundo, los placeres? ¿No estaremos nosotros aquí sentados siendo empoderados, siendo atraídos por el amor de Dios, siendo entrenados para que como iglesia nos levantemos a decir nosotros somos la sal de este mundo? Nosotros estamos haciendo este trabajo, lo hemos compartido, pero no decimos ya está, ya hemos llegado, qué lindo, che, lo que acabamos de escuchar, 126, estamos listos, bajá la cortina. Gloria a Dios que el cielo te dice, la noche se está acercando, pero velen, porque este mundo todavía hay cientos de millones que se van al infierno. Por eso es que el versículo 31, en este diálogo tremendo y poderoso, nos deja ver más cosas preciosas. Dice que el africano le dice, pero ¿cómo querés que entienda lo que estoy leyendo si nadie me lo enseña? Y esto es una actitud que solamente Dios puede generar en un corazón. Humildad, disposición a escuchar. Claro, porque vos me haces decir, Román, no tengo muchos compañeros de trabajo que me digan, ay, sí, léeme la Biblia que me quiero bautizar en la esquina. Claro, porque eso solamente lo hace Dios. Y cuando nosotros vivimos para amar a la gente y desarrollar relaciones, entendemos que no es nuestro tiempo el buscar cuándo te van a decir léeme la Biblia, sino es el tiempo del cielo que toca el timbre y que dice, maestro, te voy a mandar a un Felipe, es ahora donde vas a poder preguntar. Te voy a mandar a uno, a otra hermana, mis hermanos que te van a llamar, que van a estar orando. Gloria a Dios por esto. Y Felipe, abriendo su boca, dice que
basado, dice, y comenzando por la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esta actitud requiere de nuestra decisión de fe. Ya no es Dios, sino es un tema personal entre Dios y vos. Padre, voy a obedecerte, voy a decidir por fe, voy a salir de pensar que mi vida soy el centro para entender que el centro sos vos, que yo soy llamado a obedecerte para amar a mi prójimo. Gloria a Dios por eso. Nuestra responsabilidad es mayor cada vez que se nos hace la luz en nuestro corazón. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que busca una persona sedienta más que enterarse de que es un hijo amado y que tiene un lugar donde pertenecer? ¿Qué buscaste vos cuando encontraste a Cristo? Obedecer al Señor que te dijo, bueno, el cristianismo solitario no existe, he preparado un rebaño, he preparado un pueblo. Pues yo celebro que nosotros somos familia de Dios. La gente de este mundo, nuestros amigos, necesitan de una familia. Hermanos reales, padres espirituales, donde poder llevar a los pies de Jesús. Hermano, te estoy llamando a que nos convirtamos, cada uno de los que aquí estamos, que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser. Aquí hay gente demasiado avesada, capacitada, como para seguir avanzando, en ir detrás de aquellos que todavía hoy no están entre nosotros. Por eso es que me impactó muchísimo. Hace un tiempo viajé a Córdoba a lo de un amigo de Somos Hijos también, y cuando llego esa mañana, iba a llevar la palabra, entro, es una iglesia donde está el evangelismo a flor de piel, gente tatuada, arito de por acá, barbas por acá. Y yo, qué lindo que estoy acá. Y llego y me recibe uno y me dice, infla el pecho, ¿viste? Hace, bienvenido a nuestra comunidad, Román. ¡Wow! Yo creo que es lo que más me traje de todo ese viaje. No puedo dejar de orar y agradecer a ese chico. Ese chico era un huérfano, yo lo conocí en otro campamento, en otro año de mi vida, oré con él. Hizo, bienvenido a nuestra comunidad. Pero no soberbio, al contrario, se le infló el pecho. Dijo, esta es mi casa, esta es mi familia, yo soy esto. Bienvenido a casa, disfrutá, mirá lo que hay. Y yo dije, wow. Qué lindo, qué lindo. Padre, que cada uno de nosotros podamos decirle a este mundo, bienvenido a nuestra comunidad. Somos una comunidad cristiana abierta para todos, donde amamos al Señor y amamos desarrollar relaciones. Gloria a Dios. Eso es tener la identidad en Cristo y nuestra identidad de familia aferrada en nuestro corazón. Por eso es que dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Ustedes son la identidad, fíjate ahí. Bienvenido a nuestra comunidad. Hermano, no se puede ser un cristiano feliz y contagiar el evangelio si vos escupís el asado. No se puede. Entonces, fíjate, ustedes son bienvenidos a nuestra comunidad. Pero no es ese, vuelvo a decir, esa arrogancia, mira qué grosos que somos. Porque la verdad que este muchacho, nada, un corazón humilde, tremendo. Bienvenido a nuestra comunidad. Son real sacerdocio, nación santa, identidad. Y después el Padre te dice, propósito. Los comisiono como familia, pero no para que sean un pequeño pueblo muy feliz y que se queden acá soplando las velitas y ya está. Hermano, esta familia se está expandiendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por cada corazón que está decidiendo ser para abrir la casa de su corazón y abrir sus casas, para abrir la palabra, como lo hizo Felipe con un etíope como en ese tiempo. Y termino diciéndote el último tip, que es que la iglesia es también para los que creen en Jesús. Fíjate que el etíope fue llevando y dice, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y no terminó ahí, que es algo que también nos hace bien escuchar hoy. Hermano, una salvación comienza bautizando a nuestros amigos.
¿Cuántos gritan amén? No, gloria a Dios. Ay, Señor. Bautizando a nuestros amigos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Que se pudra el agua de tanta mugre que el Señor va a lavar ahí arriba. Gloria al Señor. Pero no de humedad y porque está apagado, sino como lo hacemos y lo haremos, entendiendo que nuestra gente amada que nos codeamos entre semana necesita no solamente de un chapuzón, sino de una conversión, de una transformación de corazón por haber creído en Jesús. En la semana, Norberto me decía, mirá, es necesario que podamos seguir hablando entre nosotros y codeándonos para entender que la gente que viene un domingo, un sábado o a casa, no, viene primeramente y te pide, necesita comida o quizá ayúdame con el gas de mi casa, pero no nos confundamos, nosotros no somos una obra de beneficencia donde le damos un paquete de comida a la gente que tiene hambre. Primeramente predicamos a Cristo antes de cualquier otra necesidad o compartido si querés. Y tampoco caigamos en el error de decirle, tomá pastor, tomá facilitador, tomá fulano, predicale, hacé vos que sabés hacerlo. Porque Dios nos está comisionando a todos. Te ha transformado en su iglesia para que vivas donde no estás en movimiento, cuando no estamos aquí, la palabra de Dios. Por eso es que el texto de Romanos, que veo ahí la frescura del Señor, dice, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Y dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, acá va, escuchá, la belleza de Jesús. Mira esto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La belleza de Jesús en vos. Cuán hermosa sos. Cuán hermoso sos para el cielo cada vez que anunciás el evangelio de paz y de amor. Gloria al Señor. Quiero invitarte a que oremos, levantemos nuestras manos y nos consagremos a Jesús como una iglesia en movimiento que anhela, desea y se dispone a amar al punto de desarrollar relaciones para que solamente nuestro deseo y objetivo sea que la gente conozca a Cristo Jesús.